En este video nos vamos a dedicar a estilizar un tanto nuestra tabla dinámica y por ello lo que en primera instancia haremos será irnos a la pestaña de diseño en donde vamos a poder seleccionar una serie de alternativas que nos permitirán estilizar nuestra tabla y por supuesto nuestros datos. En este caso, por ejemplo, quiero elegir esta configuración, sin embargo habrá algunos elementos que quiera modificar, por lo que voy a hacer clic derecho y lo voy a duplicar. De esta manera podré editarle las opciones que yo elija. Por ejemplo, voy a decir que la fila del encabezado tenga un determinado formato. En este caso, solo por probar, quiero que esté tachada, que esté negrita y cursiva. Voy a dar en aceptar, nuevamente en aceptar. Y con esto, si desplegamos nuevamente nuestra sesión de formatos, tenemos nuestra vista personalizada y como vemos al aplicar, efectivamente se nos aplica la configuración que habíamos dado previamente. En este caso, que esta celda de encabezado apareciera tachada. Podemos además optar por seleccionar nuevamente, dar clic derecho, duplicar, modificar, eliminar y demás opciones para poder trabajar con el estilo de nuestra tabla. En este caso voy a eliminarlo y voy a seleccionar un formato un tanto más sencillo. Tras lo cual quiero que mi tabla muestre de forma uniforme todos los valores, por tanto voy a hacer clic derecho, por ejemplo, sobre el salario que se encuentra formateado diferente a la salud. Voy a dar clic sobre la parte de analizar y en configuración de campo voy a decir que quiero darle un formato de número, en este caso personalizado, y voy a seleccionar esta opción. Voy a dar en Enter y voy a dar en aceptar y como vemos automáticamente se me estilizó toda la tabla de acuerdo al formato que le asigné. Puedo también irme a la pestaña de diseño y poner filas con bandas o columnas con bandas, en este caso la dejaré de esta forma. Podemos jugar con los encabezados, por ejemplo, lo voy a dejar de esta forma. Podemos además decirle a nuestra tabla que nos muestre los totales tanto de las filas como de las columnas como solo para algunas. En este caso me interesa que muestre el total para filas y columnas, por lo que se activarán estas dos columnas que vemos aquí y en la parte inferior también. Podemos jugar también con la parte de el formato de mi tabla como tal. Por ejemplo, si hago clic en esta, me muestra de una forma, en esta de otra forma. Teniendo en cuenta que si quiero modificar algún nombre de algún campo, bastará con hacer clic sobre él y en la mayoría de los casos digitar directamente, en este caso nombre, enter y ya tendremos modificada nuestra tabla. Podemos desactivar esta cinta de opciones, podemos moverla también de acuerdo a nuestra necesidad, podemos volverla a establecer de acuerdo a cómo se encontraba en un principio, haciendo por ejemplo doble clic. Podemos cerrarla y para volverla a activar bastará con irnos a analizar, mostrar, en este caso lista de campos. Podemos deshabilitar los botones de más o menos, en este caso no aplica. Los encabezados de campo también los podemos deshabilitar, en este caso los podemos mostrar. Por defecto los voy a dejar desactivados para el caso de mi tabla, aunque se quitó la opción de nombre, por eso será mejor activarlo. Podemos irnos también a la parte de campo de tabla, en donde podremos mostrar de forma diferente la organización de nuestros datos, más esto no cambiará la funcionalidad, será exactamente igual, sino que de esta forma lo podremos ver un tanto diferente de acuerdo a cómo se acomode a nuestra pantalla. Podemos también ir a tabla dinámica y en opciones podemos encontrar una serie de pestañas en donde podemos modificar una serie de valores, por ejemplo para celdas vacías mostrar un valor, para totales y filtros también en mostrar, por ejemplo podríamos utilizar una tabla clásica. Si damos en aceptar vemos que los valores se modifican y tenemos una funcionalidad adicional para esta tabla. Sin embargo voy a dar control Z para dejarlo como la tenía antes. Para entrar a esa cinta de opciones también podremos hacer clic derecho y vamos a opciones de tabla dinámica para configurar la impresión. Hablamos un poco de datos, sin embargo estas son opciones que casi no tocamos, a diferencia de estas tres primeras que sí las estamos moviendo con frecuencia. Voy a dar en cancelar y en analizar, además de la opción de segmentación de datos, podremos utilizar esta configuración para poder, valga la redundancia, segmentar nuestros datos.
de tal manera que si por ejemplo selecciono el mes y además selecciono el nombre y el ID, voy a dar en aceptar y de esta manera tendré tres opciones en donde podré modificar de forma mucho más rápida los datos que quiero mostrar en pantalla. Por ejemplo, para el mes de enero, automáticamente se me va a segmentar para la señora Sonia y su ID correspondiente. Si selecciono, por ejemplo, este ID equivale al señor Freddy y esto para el mes de febrero y me muestra los datos correspondientes pudiéndolos editar de acuerdo a mi necesidad. Para eliminarlo bastará con seleccionar y oprimir la tecla suprimir y con esto tendremos nuestra base de datos o tabla de igual manera como la teníamos antes, siempre y cuando eliminemos los filtros que traía la segmentación de datos anteriormente. Podríamos decir muchas cosas más referentes a las tablas dinámicas, sin embargo, con lo que hemos visto hasta el momento podríamos trabajar de forma cómoda para generar una cantidad considerable de informes que se ajusten a el día a día nuestro. Todo esto teniendo como punto de partida unos datos realmente bien organizados y segmentados y lo demás se lo dejaremos a la tabla dinámica y a nuestra imaginación.